mis queridos estudiantes, profesores, maestros, colegas? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Educa. Sí, así como lo escuchas, sabes que cambiamos un poquito la palabra enseña por educa por conveniencia de todos y cada uno de nosotros a nivel internacional, para que también allá en Estados Unidos nos puedan visitar a través de sus computadores, de sus transitores electrónicos. Hoy queremos hablarte acerca de un tema que estabas esperando, que había solicitado y no se había podido elaborar, porque ya te había contado en mi video anterior de que la cámara la tenía bastante variada, bastante dañada. Ya pues la pudimos otra vez arreglar y aquí estamos de nuevo haciendo videos para ti, para tu conocimiento escolar. El tema de hoy es los componentes del texto. A veces no sabemos cuáles son esos componentes del texto y no sabemos qué hacer cuando nos dan un texto principal los estudiantes de básica secundaria, o bien sea allá en la universidad cuando estamos estudiando. Nos regala el profesor, nuestro tutor, un texto y no lo sabemos interpretar, no lo sabemos analizar porque no conocemos sus componentes. Para eso es este tema y quiero que estés muy pendiente para que no te vayas a equivocar de aquí en adelante. Entonces vamos a lo que vinimos, los componentes del texto. El texto tiene tres componentes principalmente y tú tienes que reconocer cuáles son esos tres componentes principales. Está en primera instancia este componente que es el sintáctico. Como lo escuchas, el componente sintáctico, apréndetelo que no se te olvide. Luego tenemos el componente semántico, grábalo, son dos. Y como tercero, el componente pragmático. Sintáctico, semántico y pragmático. Tres. Vamos a recordarlos otra vez. El componente sintáctico, pragmático y el semántico. Semántico, pragmático y sintáctico. Que no se te olviden estos tres componentes que tiene el texto, para que tú puedas reconocer lo que tiene que ver con el texto de dentro hacia afuera, extratextual, intratextual, como lo quieras buscar. De ahora en adelante los vas a entender. Entonces, como su nombre lo dice, la sintaxis es el orden. Este tiene que ver con el orden de las palabras, el orden de las oraciones, el orden del escrito. Es decir, para que tenga coherencia, tenga sentido lo que tú estás diciendo o estás hablando. De eso se trata el componente sintáctico. Pero de todos modos, él hace una pregunta. Vamos a hacer una pregunta en cada uno de ellos para que tú sepas a qué se relaciona cada uno de estos componentes. En cuanto al sintáctico, hacemos una pregunta guía para que aún entiendas mejor. ¿Cuál es la pregunta guía? ¿Cómo se organiza el texto? Eso es, o de eso se encarga el componente sintáctico. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se va a organizar el texto? Entonces, esa es la pregunta guía. La definición. Vamos a definirte lo que es el componente sintáctico. Dice, son esos elementos formales del texto. ¿Cuáles son esos elementos formales? Palabras, enunciados, frases, oraciones o imágenes que analizan la coherencia y cohesión de ese texto. Entonces, si vas a utilizar palabras en un texto, debes saber qué palabra va seguida de la otra palabra para que ese componente sintáctico no te quede mal. Si vas a usar oraciones, las oraciones también debes organizarlas. Debes saber cuándo son interpretativas, cuándo son interrogativas, cuándo son enunciativas, cuándo son de acuerdo a la intención del comunicador, de acuerdo al momento. Tienes que tenerlo muy en cuenta al momento de usarla, de emplearla en uno de los textos, porque de lo contrario nunca vas a saber cómo se organiza este componente sintáctico. En cuanto a la explicación, haciendo ya un resumen de todo lo que he hablado, te puedo decir que el texto debe presentar un orden lógico de ideas, la organización de imágenes, palabras y enunciados de manera coherente para mayor comprensión. Es exactamente lo que te acabo de hablar, de decir, pero acá con unas palabras aún más resumidas. Vamos a ver entonces uno de esos ejemplos en cuanto al a lo que tenemos que ver con el componente sintáctico. Un ejemplo de ello es la enumeración. ¿Ya? La enumeración es un elemento de la cohesión
que le da coherencia o sentido lógico al texto. Si tú no utilizas la cohesión, estos dos elementos en un escrito, nunca van a tener lo que nosotros llamamos el orden sintáctico o componente sintáctico, porque de ahí arranca todo, de allí depende todo. El orden sintáctico o la sintaxis o lo que nosotros llamamos el componente sintáctico es orden, es disciplina, es coherencia, es cohesión en el texto. Y por eso dice la pregunta guía: ¿cómo se organiza el texto? Debes saber cómo se organiza el texto. Nos vamos al segundo componente, semántico. Como su nombre lo dice, la semántica estudia los significados. Así, de sencillo. No te vayas a otro mundo, no te vayas a otra dimensión, porque esto es lo que tienes que aprender, lo que tienes que conocer en una forma sencilla, en una forma práctica, para que tú lo puedas identificar. En cuanto a la semántica, ya tú sabes que la semántica se encarga de buscar, de encontrar los significados de las palabras, de las oraciones, de todo texto que tenga relación. De eso se encarga la semántica. Entonces, hacemos también una pregunta guía, una pregunta para que tú te orientes aún más. ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? ¿Ya? Cuando tú haces esta pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué pregunta el texto? ¿Qué busca el texto? Todo esto tiene que ver con la semántica, ¿ya? ¿Qué dice el texto? Eso tiene que ver con la semántica. Entonces, vamos a la definición, una definición muy resumida, pero muy práctica, puntual, para que tú la puedas entender. Dice, es la relación entre la forma y el contenido o significado textual. Va desde la interpretación de enunciados hasta las relaciones con otros textos, ¿ya? Es decir, cuando tú lees un texto, tú te vas a dar cuenta si ese texto tiene que ver con otros textos, ¿ya? Es la relación textual, intertextual. Vámonos entonces a una explicación de todo lo que he hablado para que aún te quede más claro. Dice, la relación entre palabras, enunciados e imágenes con sus significados posibilitan la interpretación del contenido textual. Es correcto. Si utilizas palabras, imágenes, enunciados y esas van acompañadas de algo lógico, pues con su significado se debe que tú vas a entender, vas a tener una mejor interpretación del contenido de ese texto. Como ejemplo te he buscado, dice, palabras, imágenes y listas relacionan sus significados para una mejor interpretación. Cuando buscamos palabras, significado de palabras, cuando buscamos una lista, organizamos listas y entonces ahí buscamos todos sus significados. O cuadramos las imágenes, esas imágenes también, cada imagen en un texto va a tener un significado. Nos vamos al último componente, que es el pragmático. El pragmático, como tú lo has podido ver, la pragmática de John Dewey. Si hablamos de la pragmática, acá no vamos a hablar prácticamente de la pragmática, vamos a hablar de algo del texto en su pragmática. Es decir, cuando un texto es pragmático, cuando busca, cuando tiene, cuando solamente coge lo necesario de ese texto como utilidad para su entendimiento o interpretación. Hay una pregunta guía que también debemos saber. ¿Cuál es el propósito del texto? A eso me refiero cuando hablamos de la pragmática, cuando hablamos de lo pragmático, de lo que tiene que ver con este componente pragmático en cuanto a los textos. Entonces, ¿cuál es el propósito del texto? El propósito del texto. Tú leíste un texto, pero ¿cuál es el propósito de ese texto? ¿Será informar? ¿O será otra cuestión, por decirlo así? Entonces, de acuerdo a la intención comunicativa, tú vas a determinar en la pragmática. Conocer cada uno de estos componentes te va a ayudar infinitamente a entender todo tipo de texto. Entonces, vamos a la definición. Dice, es la relación entre la intención del texto y diversos elementos que intervienen en la situación comunicativa. Vámonos a la explicación. Dice, aspectos como quien habla en el texto,
¿Ya? Debes saber principalmente quién habla en el texto, con qué propósito está hablando, a quién va dirigido lo que él está hablando. En fin, son cosas que debes tener muy en cuenta. A quién va dirigido el discurso y en qué situación se presenta. Todo esto, luego que tengas todo esto, es lo que te va a facilitar a ti para la comprensión de esos textos. Si haces todos estos componentes, si los estudias, si los tienes muy en cuenta, el sintáctico, semántico y pragmático, no hay texto que a ti se te quede por interpretar. Todos los vas a entender a la perfección. Nos vamos a un ejemplo en cuanto a lo que tiene que ver con el pragmático. Dice, en los artículos periodísticos, el lenguaje es sencillo, ¿cierto? Porque imagínate, un lenguaje tan, digamos, extenso que no podamos entender, no lo vamos a llegar a una interpretación concreta. Bueno, sencillo, ya que es para un público en general. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a abarcar niños, jóvenes, adultos, todas las edades. Y por eso se habla que debe ser un lenguaje muy sencillo, muy práctico, para que todos los entiendan. Entonces, no olvides que estos son los tres componentes del texto para que tú lo puedas entender e interpretar en cualquier momento, en cualquier situación, principal en la secundaria y, como te decía, en la universidad. No olvides visitar mi canal Wilson Te Educa. Todos mis videos son educativos. Espero que te suscribas. Anímame a seguir luchando, trabajando por la educación. En la parte de abajo aparecen mis asesorías, mi número para poderte comunicar, y cualquier inquietud, con mucho gusto, allí lo podemos hacer. Visita mi página www.wilsonteduca.com. Allí encontrarás algo sorprendente, algo aún mayor acerca de lo que son los textos, los componentes del texto. Chao, nos vemos en un próximo video.